Si estás en Venezuela o en cualquier parte del mundo y se te ha pasado por la cabeza emigrar para Brasil, quédate aquí en este video porque hablaré de varias ciudades que es muy bueno para poder empezar de cero. O sea, ciudades buenas para trabajar, para estudiar y mucho más. O si tú eres de esas personas que ya vive tiempo aquí en Brasil y donde llegaste te ha ido mal, no consigues trabajo, no consigues cómo estudiar, no has progresado, también este video es para ti. Siempre en los comentarios de mi canal de YouTube encuentro Rafucho, ¿cómo hago yo para emigrar a Brasil? Rafucho, ¿qué ciudad tú me recomiendas? Rafucho, es que yo no conozco a nadie. Rafucho, es que me da miedo porque no tengo a nadie que me reciba. Amigos, quise traer este video para que puedan venir aquí a Brasil y puedan venir de manera segura. Y este video es gracias, señores, gracias a un suscriptor que se llama Alexandre, que nos hizo un gran comentario de esas ciudades que son buenas para vivir, para empezar de cero. Porque son ciudades que usted puede llegar, son seguras, puede conseguir trabajo, su familia puede estudiar, usted también puede estudiar. Y lo más importante, señores, que se consigue trabajo. Hermano Alexandre, agradecido por este comentario, porque gracias a tu comentario estoy haciendo este video. Alexandre nos dice aquí en su comentario de YouTube, en uno de mis videos que él comentó, veas aquí en la pantalla, dice: Rafucho, te quiero recomendar varias ciudades. Bien, mi gente, antes de comenzar a hablar de las ciudades que Alexandre me recomendó, él las dividió en dos. La dividió por el sur y por el sudeste. Pero antes de nombrarla, voy a tratar de hablar despacio para que ustedes puedan anotar de cuáles son esas ciudades. Algo interesante, señores, es que nuestro amigo Alexandre nos la recomendó porque son ciudades seguras, que se consigue trabajo y son ciudades buenas para vivir con nuestra familia. Por Paraná tenemos Londrina, Maringa, Punta Grossa, Cascavel y Curitiba. Entonces se la voy a nombrar de nuevo otra vez despacio. Por Paraná nos recomendó Londrinas, Maringa, Punta Grossa, Cascavel y Curitiba. Anoten ahí, señores. Estamos hablando de las ciudades por el sudeste. Ahora, por el sur, él nos nombró. Por Santa Catarina nos nombró Florianópolis, la primera ciudad. La segunda, donde yo vivo, señores, Criciúma, una ciudad muy buena, señores, para vivir también aquí, bueno, aquí hay oportunidad. Itajaí, señores, Santa Catarina también, Itajaí. Blumenau, señores, también. Joinville y Balneario Camboriú, señores. Es así, señores. Yo que ya tengo conocimiento de estas ciudades, por ejemplo, yo que vivo en Santa Catarina, señores, Florianópolis es como Caracas, señores. Yo digo que es como Caracas, La Guaira. Para allá hay playa y es zona turística. Yo le voy a recomendar una cosa: si usted es una de las personas que le gusta vivir a este estilo de Caracas, le gusta el movimiento, le gusta de repente emprender y quiere emprender en la calle, Florianópolis es para ti, señores, porque es una ciudad turística, es una ciudad donde van muchos turistas, señores, y es una ciudad buena para poder empezar, para emprender, que es lo más importante, para trabajar. Criciúma, la ciudad donde yo vivo, le va a hablar un poco de mi ciudad, porque es donde yo vivo, señores. Criciúma, aquí se consigue trabajo. El que no trabaja aquí, señores, es porque realmente no quiere, porque realmente es flojo. Aquí usted puede trabajar, aquí usted puede estudiar, aquí usted puede emprender. Eso es lo más importante. Y no solamente aquí en Criciúma, señores, sino en todas estas ciudades que el amigo Alexandre nos está nombrando aquí. Todavía hay más. Así que no te vayas ahí del video porque hay más. Itajaí, no conozco Itajaí. Tenemos también a Blumenau, Joinville y Balneario Camboriú. Señores, Balneario Camboriú es una ciudad
también turística. Ya yo la conocí. Es una ciudad que relativamente para mí personalmente, es una ciudad cara, señores. En verdad que no lo recomiendo mucho, pero si usted es una persona que de repente quiere experimentar y quiere una ciudad linda, llena de playa, Balneario Camboriú es la mejor ciudad para usted, señor. Ahora mi amigo Alexander nos mandó para Río Grande do Sul. Él nos mandó para Río Grande do Sul. En Río Grande del Sur él nos está recomendando Caxias do Sul, Paso Fundos y Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Entonces, amigo Alexander, por Río Grande del Sur, nos está mandando para estas ciudades, para estos municipios. Lo voy a volver a repetir de nuevo. En las ciudades de Río Grande del Sur, Caxias do Sul, Paso Fundo y Santa Cruz do Sul. Y para terminar las ciudades, el amigo Alexander nos está recomendando por San Paulo, Campinas. Señores, yo cuando llegué a San Paulo, a esta hermosa ciudad, Campinas. Señores, Campinas tiene ese mismo movimiento como Caracas, señores. Es una ciudad activa. Lo que me encanta de esta ciudad de Campinas es que hay muchas industrias, señores. Ahí usted puede conseguir trabajo, señores. El amigo nos dice, por San Paulo nos dice Campinas, Santo Caetano do Sul, Ribeirão Preto y Sorocaba, señores. Y Sorocaba. Así que voy a nombrar otra vez de nuevo las ciudades por San Paulo. Por San Paulo Alexander nos recomienda Campinas, San Caetano do Sul y Ribeirão Preto y Sorocaba, señores. Bien, mi gente, ya que le nombré las ciudades, estas son las ciudades que Alexander nos recomendó como brasilero. Y son ciudades que en verdad yo también le doy un ok, porque son ciudades buenas para poder emigrar, señores. Que usted quiere emigrar y no sabe dónde emigrar, ya tiene una idea, señores. Vaya con los ojos cerrados a estas ciudades, que yo sé que le va a ir bien. Claro, si usted viene con la mentalidad de trabajar, usted le va a ir de maravilla, de guerrear, porque eso es lo que yo les digo siempre a todos mis suscriptores aquí en el canal. Hay muchos de mis suscriptores que quieren venir aquí a Brasil, pero no saben por dónde empezar. Amigos, y estas son las ciudades que nuestro amigo Alexandre nos recomendó para que podamos venir aquí a Brasil y podamos empezar de cero. Como lo dije al principio de mi video, si usted es una persona que ya vive aquí en Brasil y le está yendo mal, le recomiendo que pueda ver estas opciones de ciudades para que pueda ir y pueda experimentar, pueda comenzar de cero y le dé con todo, a trabajar, a estudiar, a emprender, a lo que usted quiera. Quise hacer este video porque muchas personas me preguntan: Rafucho, quiero ir a Brasil pero no sé a dónde, ¿a qué ciudad tú me recomiendas? Bueno, mi gente, si usted es una de esas personas, ya sabe que estas son las ciudades que, igual que Alexandre, yo doy un ok, porque son ciudades buenas, donde hay muchas industrias, donde hay muchas empresas, donde usted puede emprender, donde usted puede estudiar y donde usted puede trabajar, que es lo que necesitamos nosotros como emigrantes, trabajar. Y otra cosa que quiero decirle aquí en el video, que si usted es una persona que realmente quiere emigrar y de repente tiene ese deseo de trabajar fuerte, aquí le va a ir muy bien, señor. Aquí le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque como yo lo digo, muchas personas me preguntan: Rafucho, ¿pero por qué tú escogiste Brasil? ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno de Brasil? Y bueno, señores, yo le voy a resumir esa respuesta aquí en este video también con una sola palabra: oportunidad. Oportunidad, señores. Brasil a nosotros los extranjeros nos brinda oportunidad, señores. ¿En qué sentido? En documento, en trabajo, en estudio y vivir una vida digna, vivir una vida mejor. Estoy hablando fuera de la política, señores. Estoy hablando fuera de la política. No quiero que vean este video con: Rafucho está diciendo que Brasil es una maravilla porque apoya el gobierno de allá. No estamos hablando de política, señores. Estamos hablando de las ciudades
que son buenas para empezar desde cero. Son ciudades buenas para vivir con nuestra familia. Así que no malinterpretemos el video. Por favor, se los pido. No estoy hablando. También quiero aprovechar la oportunidad aquí en este video, porque hay muchas personas que me han escrito: Rafucho, quiero ir a Brasil, pero yo no tengo a nadie. No tengo a nadie. Amigos, cuando mi esposo y yo decidimos emigrar aquí a Brasil, llegamos a San Paulo, señores, y no nos recibió nadie, señores. Nos tocó empezar de cero. De cero. En pocas palabras, la guerreamos, como decimos nosotros los venezolanos. Y gracias a que guerreamos, hoy en día estamos como estamos, porque tomamos la decisión de poder emigrar y llegar a un lugar sin conocer a nadie, señores, sin conocer a nadie. Si usted tiene el deseo de emigrar, no se ponga obstáculo, no se ponga usted mismo obstáculo. Que Rafucho, me gustó una ciudad y yo quiero emigrar a Curitiba. Bueno, no se ponga obstáculo. Usted reúna su dinero, su plata y véngase, más nada, véngase con fe. Yo siempre le digo a mis suscriptores aquí en el canal que se vengan con fe. Hay otra cosa, hay muchas personas que me han escrito mayores de edad. Rafucho, tengo 60 años, pero tengo el espíritu de un muchacho. ¿Será que tengo oportunidad? Claro que tiene oportunidad, mi gente. Una de las cosas que me gusta aquí de Brasil es que le da la oportunidad a las personas mayores para trabajar. Pero si usted es una persona que es emprendedor, de repente es soldador, es pintor, es herrero, tiene un oficio, pues, señores, véngase con la mentalidad también de emprender, que aquí lo va a lograr. Porque lo bueno de Brasil es eso, que usted aquí en Brasil puede emprender de cualquier cosa, repostería, cocinera. No, aquí hay para emprender, señores, siempre y cuando todo está en la mentalidad que tengamos. Si de repente tienes alguna duda, alguna pregunta, coméntame aquí en los comentarios que yo te responderé. Otra cosa que quiero decirles y aclararles aquí en el video es que de repente usted tenga: Rafucho, pero yo quiero saber más de una ciudad, me gustó tal ciudad, me gustaría saber un poco más. Amigo, es muy simple. Usted se va al Google Maps o al Google y comienza a investigar de esa ciudad. Por ejemplo, ¿le gustó Campina? Usted se mete ahí en el Google Maps, coloca ahí Campina y salen muchas cosas de Campina. Sale la historia, sale cuántos habitantes tiene, sale las empresas. Si usted se pone a investigar, salen muchas cosas. Y le digo esto porque yo sé que van a haber muchos de ustedes que aquí me van a estar escribiendo: Rafucho, me gustó tal ciudad, ¿cómo hago yo para ir para allá? Les recomiendo eso, señores, que investiguen por el Google, no se paren, investiguen, pregunten. Si tienen algún amigo aquí en Brasil, también pregunten. Si no tienen a nadie, ya sabe que tienen las redes sociales para investigar de esa ciudad. Pero estas son las ciudades con los ojos cerrados que yo recomiendo para que usted y su familia puedan vivir y puedan empezar de cero. Porque todas estas ciudades, lo bueno, señores, como les dije antes, hay oportunidad de trabajo, oportunidad de estudio, oportunidad de emprender, oportunidad de muchas cosas, señores. Así que no se pare, señores, véngase con fe. La fe mueve montañas. Otra cosa importante es, señores, que si usted tiene pensado emigrar aquí a Brasil, lo más que yo recomiendo es que usted pueda entrar con sus documentos en regla, señores. Trate de sacar sus documentos, tanto en la frontera como en su lugar de destino. Ya he hablado eso en varios videos. Y lo digo porque si usted entra sin documentos, no va a poder hacer nada aquí en Brasil. No va a poder ni estudiar, ni trabajar, ni nada. ¿Por qué? Porque no tiene documentos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que se puedan venir con su documento. Si es posible, apostillado. No todo. Estoy hablando más que todo la partida de nacimiento. Si usted es casado, su acta de casamiento apostillada. Y le digo esto porque yo sé que en varias oportunidades usted va a necesitar esos papeles, tanto de sus hijos como usted, para, por ejemplo, un crédito, quiere comprar una casa, se quiere casar aquí en Brasil, va a necesitar estos documentos apostillados.
Se lo digo para que usted se vaya preparando. Pero si no tiene papeles apostillados, usted también se puede venir. Simplemente con su cédula y su pasaporte, usted puede entrar aquí a Brasil. O con su cédula o con pasaporte. Y les digo esto porque sé que hay muchos de ustedes que de repente no le dan importancia. Yo me voy para Brasil, pero no importa. No me importa qué documento voy a llevar. No, señores, no se vengan hacia lo loco. Véngase con su documento y cuando llegue aquí, trate de sacar todos sus documentos en regla. Para que usted aquí pueda trabajar tranquilo, para que pueda sacar su licencia de conducir también. Es muy importante que tenga todos sus documentos para que usted pueda sacar su licencia de conducir. Estos son los consejos que le estoy dando para que no digan que no se los dijeron. Anoten todas las ciudades que yo le estoy dando aquí en este video para que puedan escoger la mejor ciudad. Y ya saben, véngase con la mentalidad de batallar, de guerrear, de trabajar, que yo sé que usted se viene con fe, le va a ir muy bien. Sin importar la edad, señores, sin importar la edad.